sostendrá. Tomen asiento, queridos hermanos. Doy el lugar a nosotros. Buenos días, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestro servicio de adoración. Estamos contentos de estar acá, de entonar cantos a nuestro Señor. Y ahora queremos prepararnos para seguir adorando a Dios al escuchar su palabra. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero cuando llega el tiempo de la predicación, todos estamos trabajando juntos. Y a veces es más difícil escuchar. Así que el Señor nos ayude para poder prestar atención no solamente con nuestros oídos físicos, sino también con nuestros oídos espirituales. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32. Ya hemos dado lectura todo el capítulo. La semana pasada empezamos a ver la primera parte. Quisiera leer los versículos 19 y 20 antes de empezar nuestro tiempo de predicación. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las lanzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Oremos. Padre, venimos delante de ti esta mañana, suplicando, Señor, tu ayuda, suplicando tu bendición mientras oímos tu palabra. Entendemos, Señor, que se requiere más que nuestro intelecto para poder oír tu palabra. Necesitamos las fuerzas de tu Espíritu, necesitamos, Señor, que tu Espíritu esté obrando en nosotros en esta hora. Ayúdanos, Señor, porque no podemos ser nosotros mismos. Gracias por el gran privilegio que nos has dado de ser parte de tu pueblo. Que a medida que vayamos observando este pasaje, que seamos confrontados, que seamos exhortados, que acudamos al llamado de derribar nuestros ídolos, pero al mismo tiempo que hallemos esperanza en ti. Consuela a nuestros hermanos que están luchando con diferentes situaciones, tentaciones. Fortalécenos, Señor, como iglesia. También como veremos en nuestra prédica, Señor, fortalece el liderazgo, danos un corazón humilde, danos un corazón sencillo para oír tu palabra. Seas tú, Señor, en medio de cada uno de nosotros.
El ídolo es humillado y destruido. El ídolo es humillado y destruido. Versículos 15 al 20. Segundo, el liderazgo es expuesto y confrontado. Versículos 21 al 24. El liderazgo es expuesto y confrontado. Tercera escena. El pueblo es juzgado para purificación. Versículos 25 al 29. En nuestra cuarta escena, el mediador se ofrece por un pueblo culpable. Versículos 30 al 35. Veamos nuestro primer punto. El ídolo es humillado y destruido. Versículos 15 al 20. Dice el versículo 15: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas. Y el verso 16 nos dice quién la había escrito. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. La semana pasada estuvimos en lo alto del monte. Vimos a Moisés intercediendo, vimos la misericordia de Dios deteniendo el juicio total. Vimos al mediador de pie entre un Dios santo y un pueblo culpable. Pero hoy el texto nos hace descender. Moisés baja del monte y se encuentra con la realidad del campamento. En lo alto hubo oración, en el valle hay rebelión. En lo alto Moisés intercediendo, en el valle ahora hay idolatría. En lo alto se habló de misericordia y ahora en este valle se hace visible el pecado. El versículo 15 marca claramente ese giro. Moisés desciende con las tablas del testimonio en sus manos. La palabra santa de Dios bajando del cielo justo hacia un pueblo que ya había quebrantado esta ley. Es como si la santidad del monte descendiera para confrontar la suciedad del campamento. Y cuando la palabra de Dios baja a encontrarse con el pecado visible, el ídolo no puede quedar en pie. El texto enfatiza que estas palabras del testimonio eran obra de Dios. Y ese detalle es teológicamente enorme. No eran tablas hechas por Moisés, no eran un símbolo humano de la devoción, eran obra directa de Dios. Revelación objetiva, santa y autoritativa. Lo que nos muestra qué tipo de rebelión era la rebelión de este pueblo. El pueblo estaba despreciando una revelación que venía directamente de la mano de Dios. No era una rebelión contra una opinión más. No se estaban rebelando simplemente contra sus líderes, sino contra una palabra que sabemos proviene de Dios. Cuando pecamos contra una verdad que conocemos, no estamos ignorando a un hombre, estamos deshonrando al Dios que habló esa verdad. Y lo que es más triste es que este pueblo ya había recibido esta ley y se había comprometido a obedecerla. Por lo que su pecado no es por ignorancia, sino una rebelión consciente. Pecaron habiendo recibido la luz de la ley. Y el texto continúa en ese descenso. No solamente es un descenso físico, sino que nos está mostrando el declive espiritual del pueblo. En ese descenso, Moisés junto con Josué empiezan a oír lo que está sucediendo en el campamento. Josué dice: alarido de pelea hay en el campamento. Obviamente Josué no estaba presente en el mismo instante que el Señor hablaba a Moisés. Él estaba esperando un poco más abajo. Moisés responde: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. El texto ya nos dio la clave para entender la diferencia de ambas apreciaciones. Evidentemente hay dos apreciaciones aquí en el texto. Y la clave es ver lo que pasó en el versículo 7. Dios le había dicho a Moisés lo que estaba pasando. Él le dijo: tu pueblo, este que he liberado,
está ahora practicando, está sumiéndose en la idolatría. Entonces, ahora Moisés interpreta lo que escucha. Esto es clave. La realidad. Él puede interpretar la realidad a la luz de la revelación de Dios. Eso es un punto importante. Josué interpreta la realidad solo por su percepción natural. La revelación de Dios nos pone en el lugar correcto para discernir. Siempre será así. Esa es una lección espiritual profunda para cada uno de nosotros. Si hemos oído la revelación de nuestro Dios, su palabra, entonces eso nos pone en el plano correcto para interpretar la realidad. Por otro lado, vemos que ese ruido al que hace mención Josué, que él pensaba que era una batalla, y podría ser una batalla en un contexto o en todos los contextos del pueblo del Señor, siempre una batalla espiritual, nos recuerda que no todo ruido es batalla espiritual. A veces puede ser fiesta idólatra disfrazada de celebración. Y este es un recordatorio importante, especialmente para nosotros que venimos y somos parte de la adoración a nuestro Señor. Y que hoy en muchos templos, en muchas reuniones, la gente y personas están adorando al Señor, pero muchos creyentes pueden estar confundiendo emoción con adoración, movimiento con avivamiento o ruido con una victoria espiritual. Solo la palabra de Dios nos permite interpretar correctamente lo que está pasando en el campamento del pueblo de Dios. Cuando Moisés llega al lugar y ve todo lo que están haciendo, y al mismo becerro, el texto dice, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Esto es un acto profético. Esto no es un arrebato emocional sin sentido. Es un acto cargado de significado. Las tablas representaban el pacto, la ley, la relación formal entre Dios y su pueblo. Al romperlas, Moisés está proclamando con acciones: ustedes ya rompieron el pacto. Está estableciendo que no puede existir un pacto con Dios sin exclusividad con Dios. No se puede recibir la ley de Dios mientras se adora un ídolo. Es algo muy fuerte que Él está mostrando con esta acción, que por supuesto también tiene una enseñanza para nosotros. Todo lo que acontece en este servicio de adoración, hermanos, es algo hermoso, algo precioso. Oírles cantar mientras nos preparamos para escuchar la palabra de Dios, mientras escuchamos la palabra de Dios todos atentos. Pero no podemos cantar bellamente palabras dulces el domingo hacia nuestro Señor mientras deseamos que llegue pronto el lunes para abrazar a nuestro ídolo. No se puede sostener la Biblia en una mano y el becerro en la otra. Y el siguiente acto lo demuestra, porque Moisés tomó el becerro, lo quemó, lo molió hasta reducirlo a polvo. No había negociaciones aquí. No había un punto donde aquí vamos a ver, vamos a debatir qué se puede hacer, vamos a llevarlo a asamblea. No. Cuando el pecado está presente en medio del pueblo y el ídolo está siendo adorado, hay que destruirlo hasta reducirlo a polvo. Y por supuesto, esto no es solo destrucción física, sino es una humillación de este ídolo. El Dios que supuestamente los sacó de Egipto, porque ellos dicen: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Este Dios que supuestamente los sacó de Egipto termina hecho polvo, mostrando su falsedad. Y eso es así siempre con los ídolos, hermanos. Por supuesto, como ya dijimos la semana pasada, ninguno de ustedes probablemente tiene un pequeño becerro de oro o de plata o de bronce en sus casas. Espero que no.
Pero muchos de nosotros podemos hacernos ídolos. Y un ídolo es todo aquello que reemplaza el lugar de Dios. No necesariamente implica que sea algo malo. Pero como hemos escuchado muchas veces, tristemente nuestra tendencia es, en vez de adorar al dador, empezamos a adorar la dádiva, el regalo. Y convertimos algo bueno en algo malo, en un ídolo. En el contexto claramente es algo negativo, un ídolo físico. Pero comparten básicamente las mismas realidades que nuestros ídolos espirituales. Los ídolos siempre prometen más de lo que pueden dar. Tu trabajo, la búsqueda de felicidad, una relación. Pero siempre terminarán dándote menos. Y más bien te van a quitar, porque son falsos. Así que no hay negociación con la idolatría, y esto lo vamos a ver claramente en el pasaje. Ahora, cuando llegamos a este punto del relato, probablemente algo te sonó un poco extraño. Puede parecer o sonar extraño a primera vista, incluso chocante. Moisés destruye este becerro, lo esparce en el agua y hace que el pueblo lo beba. Uno no podría evitar preguntarse por qué Moisés hizo algo así. ¿Qué sentido tiene obligar al pueblo a beber el polvo de su propio ídolo? Otra vez, este no es un arrebato emocional de Moisés, sino un acto profundamente simbólico cargado de significado teológico y pastoral. A través de esto Dios está predicando un sermón visual a su propio pueblo. Hay diferentes interpretaciones, pero creo que todas ellas nutren el mismo punto. Primero, este acto señala que la idolatría no es un simple error religioso. Muy similar, más adelante en el libro de Números, en el capítulo 5, vemos una práctica bastante parecida. Se establece que el adulterio, en este caso la mujer adúltera, debía beber un agua que manifestaba públicamente su culpa. Y vemos en las Escrituras cómo está asociada la idolatría como adulterio espiritual. Lo que está mostrando al pueblo es: lo que ustedes han amado en secreto ahora queda expuesto delante de todos. Esta idolatría no es solo un pecado personal, sino una traición al pacto que contamina a la comunidad. Además, este gesto es un castigo simbólico. Es comer el fruto de su propio pecado. El ídolo que habían adorado con fiesta y con entusiasmo, ahora se vuelve amargura en sus bocas. Lo que les prometía alegría termina siendo polvo. La Escritura usa muchas veces esta imagen. Dios permite que probemos el sabor real, lo amargo de aquello que adoramos cuando lo hemos reemplazado a Él. Estos ídolos que prometen dulzura, pero al final dejan amargura. Lo que el corazón persigue como deleite termina siendo un trago amargo para el alma. Así que en medio de eso también hay otra enseñanza. Además, este acto representa la misma profanación total de este ídolo. Este becerro que estaba hecho de oro ahora es reducido a polvo, mezclado con el agua. El pueblo tiene que beber, ingresa eso a su cuerpo. ¿Y cómo termina eso? Termina como desecho. El Dios que ellos fabricaron termina en el lugar de vergüenza. Nunca más puede ser levantado, venerado o reutilizado. Dios no solo destruye el ídolo, como hemos dicho, sino que Dios lo humilla, lo rebaja hasta lo más bajo,
para que el corazón del pueblo no vuelva a desearlo. Lo expone tal como es y dice: esto es lo que ustedes estaban adorando, y con esto me han comparado. Entonces vemos en primera instancia cómo este ídolo es destruido y humillado. Pero el texto avanza y nos lleva a nuestra segunda escena. El liderazgo es expuesto y confrontado, los versículos 21 al 24. Ya vimos cómo este ídolo es destruido, pero ahora nuestro texto nos lleva a una escena incluso más incómoda. No solo el pueblo pecó, sino que el líder que debía guardar la santidad de Dios falló gravemente. La idolatría del pueblo no nació en el vacío, fue facilitada por un liderazgo que temió al pueblo más que a Dios, que buscó evitar el conflicto más que honrar al Señor, y que terminó colaborando con el pecado que debía confrontar. Y esto es un recordatorio y una enseñanza dolorosa pero necesaria. Cuando el liderazgo espiritual reemplaza el temor de Dios por el temor al hombre, el resultado es idolatría institucionalizada. El líder estaba envuelto en medio de esto, y Moisés le hace una pregunta que expone su responsabilidad. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Es una pregunta judicial y al mismo tiempo es una oportunidad para que él pueda asumir su responsabilidad. ¿Qué te hicieron para que tú los llevaras a este pecado? Le está diciendo en otras palabras. Moisés no responsabiliza solo al pueblo, sino que le atribuye a Aarón, quien estaba en liderazgo, le atribuye a él también la caída del pueblo. No le dice por qué el pueblo pecó, sino por qué tú los llevaste a pecar. Es verdad, los líderes no son culpables de todos los pecados del pueblo, pero sí son responsables cuando facilitan, justifican o normalizan el pecado. Un pastor no peca por cada pecado de su iglesia, pero si calla cuando debe hablar, si acomoda la verdad para evitar conflicto, si fabrica ídolos funcionales para que la gente no se vaya, entonces es responsable. Y lo que hubiésemos esperado escuchar de Aarón, en realidad clamar por misericordia, nos muestra nuevamente la realidad de nuestros pobres corazones. ¿Qué es lo que dice Aarón? Dice: no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Aarón hace dos cosas aquí: minimiza su culpa, su responsabilidad, y ¿qué hace? La traslada hacia el pueblo. Ellos son malos. Después de todo, Moisés, tú sabes cómo son. Y él podría decirle muy bien: ¿no te acuerdas cuando tú incluso en tus años de joven trataste de ayudarlos? ¿Qué te dijeron? ¿Quién te puso a ti para estar encima de nosotros? O cuando pasamos por tantas pruebas, las veces que ellos se quejaron, hasta tratando de convencerlo quizá, para decir: no fue tanto mi responsabilidad. Pero eso no es algo con lo que simplemente luchó Aarón y falló. Este es un patrón humano universal desde la caída. ¿Se recuerdan qué pasó con Adán y Eva? ¿Quién pecó aquí? ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué has pecado? No fue mi culpa, Señor, sino fue la mujer que tú me diste. Y la mujer no, fue la serpiente. Cuando pecamos, no solemos aceptar nuestra responsabilidad.
lo que muestra nuestro endurecimiento, tal como lo describió el Señor, un pueblo duro de cerviz. No solo negamos los hechos, incluso redefinimos la responsabilidad. Lo que está diciendo Aarón es simplemente: yo respondí a la presión, el verdadero problema son ellos, son el pueblo. Cuando un líder culpa a otros, a la cultura, a la presión social, a la iglesia difícil, a la generación complicada, lo que está haciendo es justificar su falta de temor al Señor. Y por supuesto, este problema se viene arrastrando desde Génesis 3, como ya hemos dicho. No resistió tampoco Aarón, al igual que Adán y Eva, también cayó en pecado. Y él dice: ellos me dijeron, haznos dioses. No sabemos qué le haya acontecido a este Moisés. En su relato, casi repite palabra por palabra lo que el pueblo dijo. Pero el detalle importante en esto, mientras él está relatando lo que ha sucedido, podemos ver que Aarón no corrige el lenguaje del pueblo. Aarón no defiende el nombre de Jehová. Aarón no les recuerda el pacto y no los llama al arrepentimiento. Lo que hace es normalizar la incredulidad del pueblo, legitimizar su impaciencia, y es más, le da una forma religiosa a su ansiedad, porque él es el que termina diciendo: mañana será fiesta para Jehová. Aquí se cumple lo que vimos en el sermón pasado. Cuando el pueblo pierde la paciencia, busca ídolos. Cuando el líder pierde el temor de Dios, los ayuda a fabricarlos. Y ese es un llamado para el liderazgo y para todos aquellos que son pastores también, y los que desean ser pastores. Un líder puede ser el dique, la barrera que contiene la idolatría, o puede llegar a ser el canal que la hace fluir con apariencia de espiritualidad. De ahí que no es poca cosa. Y las mismas advertencias se encuentran en el Nuevo Testamento: no os hagáis muchos de ustedes maestros, porque su condenación va a ser doble. Por otro lado, vemos en la historia también, gracias a Dios, ejemplos distintos de hombres que no fueron con el pueblo y con su rebelión. Hombres como el mismo Josué, que más adelante tuvo que decir: si ustedes quieren ir en este camino, vayan, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no voy a ir junto con ustedes en este desenfreno y en esta rebelión, sino que serviré a Jehová. Y en su respuesta, Aarón, todavía justificando su accionar, suena hasta cómico lo que él dice. Dice: yo les dije, el que tenga oro, apartadlo, y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. Increíble. Casi parece que estuviera bromeando. Aarón describe este becerro como si hubiera salido solo del fuego por accidente. Sería muy parecido a la teoría de la evolución, ¿no? O del Big Bang. De pronto todo apareció ahí. Pero él no menciona que lo formó con buril, como dice en el versículo 4. Se está olvidando ese detalle. No menciona que él lo modeló. No menciona que él lo presentó al pueblo. No menciona que construyó un altar, ni que finalmente proclamó una fiesta religiosa. Esto es teología del autoengaño. Cuando el pecado nos expone, tristemente reconstruimos la historia para parecer menos culpables. Eso es lo horrible del pecado. No solo nos hace rebeldes, sino que nos vuelve mentirosos,
con nosotros mismos. Y se puede ver desde el principio, ¿no? Como cuando tú tienes niños, hablas y es tan sencillo decir perdón. Pero una vuelta, una explicación por todo lado para tratar de justificar. Y no solamente pasa con los niños, sino también con cada uno de nosotros. ¿Qué tan difícil es realmente decir, Señor, pequé? Pero no podemos hacerlo por nosotros mismos, porque eso es parte todavía de nuestro corazón que ha sido golpeado por el pecado, incluso ahora que ya hemos sido regenerados con este remanente de pecado. No decimos, yo fabriqué un ídolo. Decimos, las cosas se dieron así. No decimos, yo cedí. Decimos, no, la situación era complicada. Pero el texto no nos permite suavizar la culpa de Aarón. No fue un error técnico, fue una traición espiritual. Fue liderazgo que reemplazó el temor de Dios por la aprobación del pueblo. Y aunque esto es muy triste y decepcionante, este pasaje prepara el terreno para el Evangelio de manera preciosa. ¿Y cómo es así? Aarón, el futuro sumo sacerdote, falla como mediador. El hombre que debía guiar al pueblo a Dios, los guió al ídolo. El que debía confrontar el pecado, lo organizó. Pero nos recuerda algo más asombroso, que necesitamos un mediador mejor que Aarón. Necesitamos un sacerdote que no ceda ante la presión del pueblo. Necesitamos un pastor que no fabrique ídolos para mantener multitudes. Y por supuesto, Cristo es ese mediador perfecto, quien no temió a la multitud, no adaptó la verdad para ser aceptado, no ofreció un Dios manejable, nos reveló al Dios verdadero, aunque eso le costara la cruz. Y por supuesto, esto tiene gran enseñanza para todos nosotros, tanto para los líderes como para la iglesia en general. Para los líderes es un llamado a no temer perder gente por decir la verdad, sino a temer perder la presencia de Dios por acomodar al pecado. Si algo debemos temer es eso. Un llamado a no fabricar becerros de oro para mantener números, para atraer a las personas. Un llamado a no suavizar la idolatría con lenguaje retocado. Pero también lo es para la iglesia. Queridos hermanos, no exijan a sus líderes que les den ídolos cómodos. No los presiones para que adapten la verdad a tus preferencias. No busques solamente líderes que entiendan tu pecado, sino que te lleven al arrepentimiento. En todo esto que vemos en el pasaje, vemos todo lo opuesto, pero por la gracia de Dios estamos llamados a hacer lo opuesto. Pero el texto no termina en esta confrontación verbal, sino que viene una escena aún más dura. Dios demanda una separación clara entre los que se alinean con Él y los que persisten en la rebelión, lo que nos lleva a nuestro tercer punto. El pueblo es juzgado para purificación, los versículos 25 al 29. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Al descender del monte, Moisés no encuentra solo idolatría en secreto, sino un pecado desbordado, escandaloso y público. El texto es fuerte, el pueblo estaba desenfrenado, fuera de control, sin freno moral ni espiritual, y Aarón lo había permitido. Otra vez vemos ese llamado. El pecado del liderazgo nunca se queda en el liderazgo, siempre pasa al final hasta el pueblo.
Abrió la puerta para que la congregación entera se desordenara. Y ese es un llamado para que puedan orar por los pastores. Oren por los líderes. Oren por nosotros, hermanos. Necesitamos la gracia de Dios, porque tengo noticias para ti. No somos mejores que Aarón. Ninguno. Necesitamos de Dios en nuestras vidas. También pecamos. Y tenemos el potencial de arrastrar al pueblo hacia lo incorrecto. Pero necesitamos de la gracia del Señor. Me encantó la iniciativa de algunos hermanos, entre ellos jóvenes y otros hermanos, de juntarse para orar por los pastores antes del servicio, por sus vidas, por dirección del Señor. Hermanos, necesitamos de la gracia del Señor. Este no es un pecado privado, sino todo lo que ve Moisés es idolatría nacional. De tal manera que es una vergüenza pública incluso ante los pueblos vecinos. Es deshonra al Dios que acababa de salvarlos de Egipto. Y el llamado es decisivo para todo el pueblo. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Como ya hemos dicho, Moisés no llama a un debate para saber qué es lo que van a hacer, ni a una votación, ni a una mediación emocional. Hace un llamado radical y público. ¿Quién está por Jehová? Aquí el pueblo queda dividido visiblemente. No todos responden, no todos se mueven, no todos están dispuestos a ponerse del lado de Dios cuando eso implica costo. En el pueblo visible de Dios siempre hay una distinción entre los que pertenecen externamente al pacto y los que responden internamente con obediencia al llamado de Dios. Porque la verdad es esta: no todos los que están en el campamento están realmente del lado del Señor. No todos los que estamos aquí congregados estamos realmente del lado del Señor. Y esa es una realidad que se va retratando cada vez más y más en el Nuevo Testamento. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero hay una respuesta de parte de los levitas. No porque fueran moralmente superiores, sino porque Dios en su providencia mueve sus corazones a ponerse del lado de su santidad en este momento crítico. ¿Y qué es lo que deben hacer? Es el juicio severo que va a caer ahora sobre el pueblo. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Es un texto duro de digerir. Por supuesto, no podemos suavizarlo, pero nos está mostrando lo horrible que es el pecado, lo profundo que es la idolatría. Tal como vemos en otros pasajes, cuando Dios ejerce su justicia, casi que nos sorprendemos. Pero eso es justo. Y de hecho, incluso en medio de este juicio severo, Dios muestra mucha misericordia. Porque no murieron todos. ¿Se recuerdan? El Señor muestra que todo el pueblo estaba implicado en esto. Pero a pesar de eso, Dios decide no destruir a todo el pueblo. Todo el pueblo merecía ser consumido entero, pero Dios limita su juicio. Aún así vemos que no hay negociación con la santidad de Dios. El pecado merece juicio. Y no hay ni un solo pecado que va a quedar sin ser juzgado. La diferencia para nosotros, hermanos, de que estés aquí y también yo, y que no hayamos sido consumidos cuando pecamos, la única diferencia no es porque nuestro pecado sea menos grave, sino porque el juicio ya cayó sobre otro.
porque de lo contrario, al igual que todo el pueblo merecía perecer, igual todos nosotros merecemos perecer sin Cristo. El juicio del Señor a esta traición espiritual. Y en medio de esto, Moisés se refiere a los levitas y les dice: hoy os habéis consagrado a Jehová para que Él, es decir, Dios, dé hoy bendición sobre vosotros. Ahora, ¿qué tipo de consagración se refiere Moisés? Los levitas ya eran levitas por nacimiento, pero aún no habían sido oficialmente establecidos como sacerdotes. Eso ocurrirá más adelante cuando el tabernáculo esté construido y el sistema de culto se ponga en funcionamiento. Pasajes para ver eso: Levítico capítulo 8 y capítulo 9. Entonces, ¿qué significa hoy os habéis consagrado? No significa que hoy se volvieron levitas. Significa hoy se apartaron públicamente para Dios con obediencia costosa. Hoy demostraron que su lealtad al Señor es mayor que su lealtad a vínculos humanos. Qué duro, ¿no? Y probablemente muchos de nosotros no vamos a estar llamados ahora, porque no vivimos en este estado teocrático, a que matemos a nuestros hermanos o parientes. Pero el llamado es el mismo en el Nuevo Testamento, cuando el Señor dice: si hay alguien que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Si no aborreces a tu hermano, a tu padre, a tu madre, a tu hermana, y me sigues, no eres digno de mí. Fue una demostración de la lealtad al Señor, por encima incluso de los vínculos humanos. Es una consagración no ritual, sino moral y espiritual. Es la consagración de quienes eligen a Dios cuando obedecer cuesta relaciones, reputación y comodidad. Así también entre nosotros, no todos los que pertenecen, como ya hemos visto, externamente al pueblo de Dios, viven consagrados internamente a Dios. Esa consagración verdadera se ve cuando la obediencia cuesta. Ahora, una pregunta en medio de todo esto quizás surge: ¿por qué no mataron a Aarón si él fue el líder del pecado? Aarón es culpable, no fue engañado, sino que lideró el pecado. Recogió el oro, hizo el becerro, proclamó la fiesta. Entonces la pregunta es: ¿por qué él no está entre esos 3,000? Y es uno de esos misterios maravillosos de la gracia y misericordia de Dios, que Aarón sea incluido dentro de la misericordia que Dios concede al pueblo que no ha recibido el juicio. No vive porque sea menos culpable, vive porque Dios decidió mostrar gracia soberana. La pregunta no es por qué vive Aarón o por qué murieron esos 3,000, sino por qué no todos están muertos. Y aún así, él fue confrontado, humillado públicamente, expuesto, como estamos viendo, avergonzado delante del pueblo. Su pecado no fue encubierto, fue disciplinado públicamente. Lo que nos muestra lo asombroso de la gracia de Dios y lo asombroso del Evangelio al mismo tiempo. En el Sinaí, el sacerdote culpable vive por misericordia. Más adelante, en otro monte, en el monte Calvario, el sacerdote perfecto muere por gracia. Aarón merecía la espada, pero fue perdonado. Cristo no merecía la espada, pero como dice las Escrituras, fue traspasado por nuestras iniquidades. Si Dios hubiese sido estrictamente justo con Aarón, no habría sumo sacerdote en Israel. Y si Él hubiese sido con nosotros,
Sin Cristo no habría salvación. Pero otro estuvo en nuestro lugar, que fue consumido por ese fuego del juicio. Así que la respuesta es la gracia y la misericordia de Dios, que no consumió a Aarón ni al resto del pueblo. Dios ejerció un juicio representativo, permitiendo que el peso de su justicia caiga sobre algunos, para que todos entiendan lo que la idolatría produce y teman al Dios santo que no juega con el pecado. Y el Señor obra de manera similar en otros pasajes. Por ejemplo, en Josué 7, el pecado de Acán trae juicio sobre su casa. No muere todo Israel, pero se expone el pecado. En Números 16, en la rebelión de Coré, que provoca un juicio público, no muere otra vez todo Israel, pero caen algunos de forma dramática para que el pueblo tema al Señor y se aparte de la rebelión. O en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, por el pecado de David. No todos mueren, pero muchos caen, mostrando que el pecado del representante trae consecuencias reales sobre la comunidad. En todos esos casos, al igual que en nuestro texto, el patrón es el mismo. Dios no juzga a todos con la misma severidad, aunque Él pudiera hacerlo, sino que su juicio cae visiblemente sobre algunos como para despertar temor, arrepentimiento y purificación en todo el pueblo. Lo mismo en el Nuevo Testamento con Ananías y Zafira. Así entonces también en nuestro texto el Señor juzga a este grupo que Él escoge para que reciban su justicia, y el resto tema al Señor y también entienda su misericordia que los ha preservado. Y en esto vemos una figura que apunta a ciertas realidades superiores, realidades que apuntan hacia nosotros, un pueblo redimido, que somos nosotros que le pertenecemos a Él, que hemos sido preservados no porque seamos mejores, sino porque en la cruz, quien fue el representante, el que llevó ese juicio representativo, fue el Señor Jesucristo. Pero a diferencia de lo que estamos viendo hoy, que allí murieron muchos culpables, en la cruz muere el único inocente. Hemos ido observando nuestros primeros 3 puntos y escenas. Queda todavía una pregunta en el aire, y eso nos va a llevar a nuestra cuarta y última escena. ¿Hay todavía esperanza para este pueblo? Y la respuesta no viene de un ritual ni de un castigo adicional, sino de un mediador que vuelve a subir al monte para rogar por un pueblo culpable. Y esa es nuestra cuarta escena. El mediador se ofrece por un pueblo culpable. Los versículos 30 al 35. Aquí el mediador, en este caso Moisés, reconoce en primer lugar la realidad de este pecado. Lo llama por su nombre. Dirigiéndose al pueblo, les dice: vosotros habéis cometido un gran pecado. Un gran pecado, el versículo 31. No lo llama error, ni debilidad, ni un mal momento espiritual, lo llama gran pecado. Y aquí hay una lección importante para nosotros. El arrepentimiento genuino empieza cuando dejamos de maquillar el pecado. El evangelio no comienza con excusas, sino con una confesión honesta de reconocer: soy pecador. Y se enfatiza varias veces este gran pecado, porque en los versículos 21, en el 31 y en el 30 aparecen 3 veces gran pecado. Es importante para nosotros entender esto también en nuestras vidas. No poner excusas
ni maquillar más nuestro pecado. Y Moisés sube al monte con una esperanza humilde. Él les dice, quizá, no presume la gracia, no exige misericordia, se acerca con temor reverente. Esa es la actitud del pecador. Tal como oró en su oración corta el publicano con el fariseo. Él solamente dijo, sé propicio a mi pecador. La gracia de Dios nunca debe tratarse como algo automático. Eso no es síntoma de un corazón realmente arrepentido. He pecado y ahora tienes que perdonarme. Ahora exijo misericordia. No, la misericordia no se exige. Se apela con un temor reverente, con un clamor. Y en medio de eso vemos que se revela el corazón de este mediador para rogar, para que perdone el pecado de su pueblo. Y dice, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Bórrame, en otras palabras, ahora de tu libro. Este es uno de los momentos más conmovedores del Pentateuco o de las Escrituras en general. Vemos a un Moisés que ama a un pueblo que lo ha traicionado. Y aún más, se ofrece a sí mismo por ellos. Aquí vemos ese retrato del corazón de un verdadero mediador. No ora como fiscal contra su pueblo, ora como pastor a favor de su pueblo. Pero el mismo texto también nos muestra un límite ante lo que está pidiendo Moisés. Moisés no puede expiar el pecado ajeno, no puede cargar la culpa de otros, no puede salvar a otros perdiéndose él mismo. Y por eso la respuesta del Señor es, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Vemos cómo la gracia entonces del Señor no cancela la responsabilidad. El Señor continúa y le dice, ve, conduce al pueblo, mas en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Otra vez viendo cómo Dios no trivializa el pecado. La historia avanza mostrándonos las consecuencias que no desaparecen por arte de magia. Lo que nos enseña que el Señor no siempre elimina las consecuencias temporales del pecado. El Evangelio no promete una vida sin marcas. Pero por supuesto nuestra esperanza es que esas marcas ya no nos separan de Dios en Cristo. Y el versículo 35 finaliza diciendo, y Jehová hirió al pueblo. Todo este capítulo que hemos visto no termina con un final sentimental. Termina recordándonos, como hemos visto la semana pasada, que Dios es misericordioso, pero no indiferente al pecado. El pacto sigue en pie, pero la santidad de Dios debe permanecer también intacta y por eso se ejecuta el juicio. Pero este golpe no es destrucción, sino es disciplina del Señor. Hebreos 12 nos ayuda a leer este texto correctamente. El Señor al que ama disciplina. Dios hiere, pero no para aniquilarnos, sino para purificarnos y preservarnos. En Moisés vemos cómo él estuvo dispuesto a ser borrado por un pueblo culpable, pero él no tenía la capacidad para salvarlos. Pero eso apuntaba a uno mayor, a Cristo, quien fue entregado por un pueblo culpable, y él sí pudo salvarnos. Moisés ofreció su nombre, Cristo entregó su vida. Moisés intercedió y clamó, probablemente aún con lágrimas,
Cristo intercedió por nosotros con su sangre. Moisés apunta a ese gran mediador, quien en la cruz llevó el pecado de los rebeldes. En la cruz fue entregado. Y esa es la razón por la que hoy no somos consumidos, ni seremos consumidos jamás, porque el juicio que merecíamos cayó sobre el Cordero. Hermanos, Éxodo 32 no es solo la historia de un pueblo infiel, es el espejo de cada uno de nuestros corazones. Somos expertos en reemplazar al Dios vivo por versiones manejables de Dios y crear nuestros propios sustitutos de Dios. Pero tal como hemos visto hoy, siempre hay un costo por nuestros ídolos. Siempre hay un costo por nuestros ídolos. Y que eso nos llame para desecharlos, para desnudarlos tal como son. Pero en medio de esa realidad incluso vemos que esto es para el creyente, para corrección. Y por supuesto, al mismo tiempo debe ser un llamado al arrepentimiento para creyentes e incrédulos. Y si alguien está aquí y no está en Cristo, tienes que saber que ninguno de tus ídolos va a poder satisfacer el verdadero anhelo que hay en tu corazón. Y son simples promesas vacías, pozos secos que al final drenarán de ti todo lo que tienes y te llevarán a la destrucción. Y para los que están en Cristo, que podamos alabar a nuestro Señor por esta gracia. Quiero concluir con dos aplicaciones simplemente. Primero, no negocies con tus ídolos. No negocies con tus ídolos. Destrúyelos antes de que te destruyan a ti. O en las palabras del teólogo puritano del pasado, John Owen, mata el pecado o el pecado te matará. Muchos de nosotros no destruimos nuestros ídolos, solo los escondemos. No los quemamos, solo los reubicamos. No los trituramos, solo los maquillamos con lenguaje cristiano. Pero el texto nos enseña que los ídolos no se domestican, se destruyen. Y Dios, por amor, no nos permite conservar aquello que nos está matando por dentro. Si Dios hoy está tocando algo en tu vida, no lo racionalices, no te aferres a tu ídolo, no lo protejas, no lo excuses, tráelo a la luz, arrójalo al fuego del arrepentimiento y deja que sea reducido a polvo delante de Dios. Más vale un ídolo destruido que un corazón gangrenado. Y finalmente, corre al mediador que sí puede salvarte. El texto nos recuerda que ningún pecador puede salvar a otro pecador. La sustitución real requiere un mediador sin pecado. No confíes en tu propio arrepentimiento ni siquiera como si fuera tu salvador. No confíes en tu disciplina espiritual como si fuera tu mediador. No confíes en tu ministerio como si fuera tu sustituto. Corre a Cristo, descansa en Cristo. Vamos a orar. Padre eterno, venimos delante de ti, Señor, clamando por perdón, clamando porque cada uno de nosotros ha pecado, Señor. Hemos pecado. Y somos tan buenos en hacer ídolos de cosas maravillosas, dádivas y regalos que nos has dado. Pero por tu gracia, ayúdanos a reconocer aquello que nos está quitando el gozo de tu salvación. Y si es algo que en definitiva nos está desviando de ti, Señor, redúcelo a polvo para tu gloria y para edificación de nuestras vidas. Y si son dádivas correctas que tú nos has dado,
que podamos ponerlas por debajo de tus pies para que tú los sometas y podamos interpretarlo de la manera correcta. Señor, concédenos un corazón sencillo y concédenos un corazón que pueda admitir su propia responsabilidad. Sabemos que eso solamente es tu gracia y que cada vez que obramos con excusas es una muestra de ese remanente de pecado que todavía mora en nosotros. Y gracias, Señor, por aquel sustituto perfecto y maravilloso que nos has dado en Cristo, porque de lo contrario todos merecemos el juicio, pero por causa de ese sustituto hoy hemos hallado gracia. Señor, renuévanos y obra en nuestros corazones cada vez mayor temor ante ti, y que por fe volvamos a ti, Señor, y nos alejemos de aquello que en nuestro corazón nos aparta de ti. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.